Listo. Entonces, el día de hoy, como les comento, vamos a ver la mentira número 4 acerca de Dios, que es Dios no es suficiente. Y pues, como comentábamos, no son mentiras que en general nosotros vayamos a decir abiertamente, yo creo que Dios no es suficiente, pero con nuestras actitudes, con las decisiones que tomamos, con cómo reaccionamos ante las situaciones de nuestra vida cotidiana, es que a veces sí, en el fondo eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? No lo decimos tal cual, pero se puede leer en nuestra vida el que creemos que Dios no es suficiente. Y bueno, el Salmo 73:25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y este salmo, este versículo de los salmos, pues debería ser una directriz, algo que marcara el camino y el rumbo de nuestra vida. ¿A quién tenemos en los cielos sino a Dios? Y que fuera de Dios, o sea, fuera de su presencia, de su fidelidad, de su amor, de su compañía, pues no deberíamos desear nada en esta tierra, ¿verdad? Lo que cantamos versus lo que vivimos. Y es que a veces cuando vamos a la iglesia, cuando escuchamos música cristiana, música que habla de Dios, ¿verdad? A veces cantamos y decimos Cristo es suficiente, ¿no? Es algo que está mucho en las letras de las canciones. Tu gracia es suficiente, Jesucristo basta, ¿no? Es una canción que la cantamos y decimos, ay, qué bonito, y decimos, me llegó a mi corazón y yo lo canté y sentí emoción y solo en Jesús espero yo también, ¿verdad? Son frases que constantemente cantamos en las iglesias y si tú vas a alguna iglesia seguramente lo has cantado y decimos, bueno, sí, ya lo canté y realmente lo vivo, pero lo que creemos fuera de la iglesia es esto, porque a lo mejor en ese momento, en la iglesia, con los hermanos y cantando y adorando a Dios, decimos, sí, Jesucristo basta, Cristo es suficiente, su gracia es todo lo que necesito, pero de pronto se acaba ese momento, salimos a nuestra vida normal, cotidiana, con situaciones de enfermedad, de problemas en casa, de dificultades económicas y de pronto decimos, sí lo creo, sí Jesucristo es suficiente, eso basta. Entonces, eso es algo que nos invita a reflexionar, ¿verdad? Eh, lo que nuestra vida revela, pues lo que realmente creemos, lo hemos estado viendo, ¿verdad? Que realmente lo que nosotros vivimos es realmente lo que refleja lo que sentimos y creemos, ¿no? Entonces, si nos dejamos solo llevar por nuestros sentimientos, pues no vamos a obrar de buena manera, ¿no? Y Santiago nos lo dice, no somos salvos por obras, pero por las obras somos conocidos, ¿verdad? Las obras son una consecuencia de aquello en lo que nosotros creemos. Entonces, sí necesito a Dios, pero también necesito amigos, pareja, estabilidad, éxito. Sí, es que yo ya soy hijo de Dios, pero también necesito un coche nuevo, pero también necesito eh, tener un esposo si no lo tengo, ¿verdad? Es que también necesito tener amistades, porque sí, o sea, yo sé que Dios es mi amigo y que yo puedo platicar con él todo el tiempo, pero también me gusta, ¿verdad? Y no estoy diciendo que todas estas cosas sean malas. La mayoría de estas cosas son buenas. Y cuando nosotros amamos a Dios, generalmente nuestros deseos van a ser buenos, ¿no? De cosas buenas, generalmente, ¿no? Pero el tema es cuando nosotros necesitamos estas cosas sí o sí para ser felices, sí o sí para vivir en el gozo de Dios, porque es que si yo no tengo ese coche nuevo, si yo no tengo esa casa que quisiera tener, ¿verdad? Como de red social, así, una casa perfecta con muebles minimalistas y blancos, entonces yo no soy feliz. Es ahí el problema. Cuando necesitamos a Dios más algo más, entonces estamos diciendo que Dios es insuficiente cuando la Biblia nos enseña que Dios es suficiente para ser felices, para tener una vida plena, y vemos muchos ejemplos, ¿verdad? Entonces, si necesitamos a Dios más algo más, es porque
En el fondo, tal vez estamos creyendo esta mentira de que Dios no es suficiente. Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Y este versículo pues nos gusta mucho, ¿verdad? Porque decimos, es que yo ya estoy buscando a Dios, entonces Él me va a dar todo lo que yo necesite. Y aquí el tema es eso, necesitar. Durante la historia, pues ha habido diferentes personajes que han hecho hasta pirámides de necesidades, ¿no? Ahorita recuerdo una muy popular que es la pirámide de las necesidades de Maslow. Y él establece como niveles de necesidad en el ser humano, ¿no? Donde obviamente el primero, pues son las necesidades básicas y funcionales para la vida, como el agua, el aire, el alimento, ¿verdad? Porque si no tenemos eso, pues no podemos vivir. Y de ahí se va como a diferentes niveles hasta llegar a lo mejor a lujos, ¿no? A cosas que realmente, pues podemos vivir sin ellas, pero añaden algo a nuestra vida, no sé, un viaje, unas vacaciones, ¿no? Algo lujoso, ropa, pero lujosa, ¿no? Entonces, el ser humano siempre ha buscado como clasificar estas necesidades, pero recordemos que nuestro corazón es engañoso y que nuestros deseos muchas veces establecen necesidades de cosas, de personas, de relaciones, de situaciones que no son realmente necesarias. Entonces, cuando nosotros buscamos el reino de Dios, entonces nosotros tenemos que dejar que Dios sea el rey de nuestro corazón y el rey de nuestra vida. Y estamos haciendo esto diciendo o declarando que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso y que Dios lo sabe todo. Esto significa que Dios sabe lo que necesitas y que no siempre lo que tú dices necesitar es lo que realmente necesitas y Dios sabe lo que necesitas. Entonces, aquí esa es la parte como engañosa que a veces uno dice, no, es que yo estoy buscando el reino de Dios y su justicia y pues Dios no me está dando lo que necesito. Ok, lo que necesitas a los ojos de quién? ¿A tus ojos? ¿A tus deseos? ¿O a los ojos de Dios? Entonces, la primera parte de llevar este versículo a nuestra vida es entender que Dios es bueno y que yo dependo de la voluntad de Dios. Es dejarlo todo a la voluntad de Dios, no a mis deseos, porque si yo quiero tener lo que yo creo que necesito, entonces me voy a sentir defraudada. Claro que sí. Y el vacío en el corazón, bueno, todos los seres humanos tenemos una necesidad innata de Dios. Y tenemos un huequito en nuestro corazón que solo puede ser llenado por Dios. No hay otra cosa que pueda llenar ese hoyo profundo en nuestro corazón, solo Dios. Y si no lo está llenando Dios, entonces lo vamos a llenar con otra cosa. Y aquí nos citan algunas, ¿no? La comida, las compras, las relaciones, las distracciones, todo lo que creemos que nos satisface y nos hace felices, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, algo hay ahí que está tomando el lugar que Dios debería tener en nosotros. Lo material, las personas o las relaciones y otro tipo de distracciones, obviamente todo ello incluye al pecado, ¿verdad? Pero también como hijas de Dios, a veces decimos, bueno, es que la comida no es pecado, Dios creó la comida. No es pecado la comida, es algo que Dios quiere que disfrutemos. En las fiestas bíblicas, Dios invita a su pueblo a festejar y a comer, a beber en familia y pasar ratos agradables. Esa es la verdad, vivir en comunidad. La iglesia primitiva compartían la comida juntos, ¿verdad? Entonces la comida no es algo malo, pero cuando la comida se vuelve algo que nos satisface más que Dios, entonces nuestro Dios está haciendo la comida. Cuando lo material, cuando ir a comprar algo que nos gusta, que nos agrada, se convierte en algo que nos da más felicidad que la presencia de Dios, entonces estamos cayendo en un error, ¿verdad? Y estamos llenando ese vacío que tenemos de Dios con algo. Cuando la relación que yo tengo con mis hijos, con mi esposo, con un novio, cuando están buscando alguna pareja, ¿verdad? Con mis amigos,
me satisface más que estar en la presencia de Dios y de eso depende el gozo que yo pueda sentir en mi vida, entonces estábamos cayendo en este error y Dios no está siendo suficiente. Jeremías 2:13 dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Recordemos que nosotros somos pueblo de Dios. Me han abandonado a mí, que soy la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas, que jamás pueden retener el agua. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Jeremías? La fuente de agua viva es el Señor. Él es la fuente de agua viva. Y a veces la abandonamos por otras cosas, abandonamos a Dios por muchas otras cosas. Y luego cavamos estas cisternas que dice que están rotas. O sea, nos creemos tan inteligentes que cavamos esta cisterna para tratar de contener el agua, eso hace una cisterna, pero que pues no la puede retener porque está rota, está mal hecha, ¿verdad? Fijamos nuestra mirada en cosas que no son la voluntad de Dios para nuestra vida. Asaf era un cantante, poeta y líder de adoración en el coro del tabernáculo, en el coro del templo, en los tiempos del rey David. Sí, ahorita nosotros hemos estado estudiando salmos, ¿verdad? Y en los salmos vamos a ver en la parte de arriba que algunos dice escrito por David y muchos otros son escritos por Asaf, que era un cantante y un poeta, ¿verdad? Asaf eh, comparó, comparó su vida como poeta, como adorador, como servidor en el tabernáculo de Dios, con la de los impíos, con la de los pecadores. Y entonces cuando lo comparó, pues se confundió y se desanimó hasta que volvió a mirar a Dios. Y esto es muy común porque es muy común para nosotros también, porque a veces volteamos a ver afuera a los demás, a los que no aman a Dios y decimos, híjole, pues es que a él le va mejor que a mí, fíjate cómo ellos prosperan, cómo les va bien y yo no. Y en el Salmo 73 del versículo 25 y 26, Asaf dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Después de que él vio a estos impíos prosperar, ser felices y decir, no, pues a mí me va peor. Él dice, estoy yo mal, o sea, solo te tengo a ti en los cielos y no quiero desear nada fuera de ti, Dios. Y mi carne y mi corazón desfallecen, ¿verdad? Pero la roca de mi corazón y mi porción, lo más valioso que yo tengo es Dios para siempre. Dios es suficiente, eso está reconociendo Asaf, que Dios es suficiente en todo tiempo, en toda circunstancia. Y esto me recuerda un poco a Pablo, ¿verdad? Cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está antes hablando de cómo él ha pasado dificultades. Pablo fue un predicador de la palabra de Dios que sufrió maltrato físico, encarcelamiento y con ello pues también maltrato emocional y psicológico, ¿verdad? Porque ser alguien privado de tu libertad es algo que no, a lo mejor no solo te lastima físicamente si recibes algún tipo de maltrato, de golpiza, etcétera, sino que también está coartando tu libertad, te tienen ahí encerrado y eso lastima tu corazón, ¿verdad? Pablo vivió hambre, vivió frío, pero también vivió la abundancia de Dios, porque en varias cartas Pablo agradece a las iglesias, ¿verdad? Porque las iglesias le sostenían, le daban dinero para que él pudiera sostenerse, para que él pudiera comer y pudiera viajar y predicar la palabra de Dios. Entonces, antes de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él está diciendo, yo sé vivir bajo cualquier circunstancia, teniendo mucho, teniendo poco, durmiendo con el estómago lleno o vacío, ¿verdad? En frío. Yo sé vivir bajo cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él ahí está diciendo, para mí Dios es suficiente en todo tiempo, en cualquier circunstancia. No necesitas algo más y no necesitas a alguien más, necesitas a Dios. Si nosotros no la vivimos persiguiendo lo material, persiguiendo las relaciones con otras personas, entonces en realidad nosotros estamos declarando que Dios no es suficiente y nunca vamos a tener una vida feliz, una vida gozosa.
más que en la presencia de Dios. Segunda de Corintios 12, versículo 9 dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Por ahí, me parece que es aquí mismo, en esta carta de 2 de Corintios, Pablo habla de que él tenía un aguijón. Algunos teólogos dicen que pudiera ser un pecado o algo así, pero la mayoría creen, y yo también creo que era algo físico, o sea, que Pablo tenía algún dolor físico, no sé, un dolor de espalda, un dolor reumático, era algo que le impedía, bueno, no impedía porque no lo impidió, no impidió que él hiciera su trabajo, pero era algo que constantemente le molestaba. Por eso él dice, era un aguijón. Cuando tú tienes un aguijón, una astilla clavada en tu cuerpo, pues todo el tiempo te está molestando, ¿verdad? Está ahí, puedes vivir, pero ahí está y lo recuerdas. Y Pablo dice que él le pidió muchas veces a Dios que le quitara ese aguijón y Dios dijo, no, y dice, mi gracia es todo lo que necesitas, bástate mi gracia. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y es algo que no es popular, no es popular, pero Dios no es un Dios que quiera agradarle a todos, ¿verdad? Dios es Dios y es soberano, y Dios dice que te baste mi gracia. Y lo mismo nos va a decir a nosotros en muchas ocasiones y en muchas circunstancias que no, y que la gracia de Dios es suficiente para lo que tú necesitas o que tú crees que necesitas y le estás pidiendo, ¿verdad? Entonces dice, mi poder actúa mejor en la debilidad, ¿sí? A veces Dios quiere mostrar su gloria, quiere mostrar su poder a través de tu vida y lo va a hacer mediante circunstancias difíciles. Y lo que él quiere es que en medio de esas circunstancias o situaciones complicadas, tú recuerdes que Dios es suficiente, que Dios es fiel, que Dios te ama, que Dios sabe lo que necesitas y que mientras tú estés buscando primero el reino de los cielos y su justicia, Él te va a dar todo lo que necesitas, no todo lo que tú quieres, pero sí lo que necesitas. Dice el poder de Cristo para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y hermana, lo siento, pero si no pasamos dificultades, entonces nunca vamos a poder ver el poder de Cristo, ¿no? ¿Cómo vamos a ver un milagro si no nos enfermamos y Dios nos sana? Y no va a ser agradable mientras estemos enfermas, pero vamos a ver un milagro y nos va a bastar la gracia. Nunca sabrás que Cristo es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tienes. Esta es una frase que viene en este libro y, ay, me llegó, me llegó. Nunca sabrás que Cristo es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tienes. Y yo creo que Dios es un Padre bueno y no creo que Él se regocije en algún día ser lo único que tú tengas, pero lamentablemente es necesario. Nosotros como seres humanos así somos, ¿verdad? Muchos de nosotros llegamos a Dios cuando no teníamos nada más, cuando Dios fue nuestra última opción. Y es lamentable, es triste y no debería ser así, pero Dios sabe que los seres humanos tenemos esa condición en nuestro corazón y muchas veces las personas no se van a arrepentir y no van a voltear y mirar a Dios y entregarle su corazón y su vida hasta que no tengan nada más. Y es cuando nos damos cuenta, lamentablemente, que Cristo es todo lo que necesitamos, que Dios era todo lo que necesitábamos y que Dios es suficiente. Deuteronomio 31:6 dice, así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Dice aquí, no sientas pánico frente a ellos. Aquí estaba hablando de esos pueblos, ¿verdad? De la tierra prometida que el pueblo iba a entrar a conquistar y que iban a luchar contra ellos, ¿verdad? Pero recordemos que la palabra está viva y que la palabra se aplica para el pasado que ya sucedió, el presente y el futuro y no es atemporal, ¿no? No hay tiempo para la Biblia.
Entonces, yo te invito a que este versículo tú lo apliques a tu vida. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos. ¿Frente a quiénes? Frente a las personas que quieren angustiarte, frente a las personas que te quieren atacar, que quieren dañar a tu familia, que quieren dañar tu matrimonio, que quieren dañarte a ti como persona. No tengas miedo, no sientas pánico frente a ellos, ¿verdad? Y recordemos que el principal enemigo de nosotros, pues es el diablo, es Satanás. Y Dios te está diciendo, no tengas miedo, no sientas pánico, porque yo voy delante de ti y yo no te fallaré ni te abandonaré. ¿Tienes miedo a una enfermedad? ¿Tienes miedo a la situación que están viviendo tus hijos en este mundo? Dios te dice, yo voy delante, yo voy contigo, yo soy suficiente, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere recordarnos el día de hoy, que realmente vivamos en esa suficiencia de Dios. Creo que esta es una mentira que impacta creo que en todas las áreas de nuestra vida, hermanas. El sentir que Dios no es suficiente y que necesitamos algo más. Y ahí viene también un poquito del ego que acompaña a todos nosotros, ¿verdad? Porque a veces ese Dios y algo más soy yo. Es que tal vez Dios no sabe muy bien cómo resolver esta situación. Dios dice que ore por mis enemigos, Dios dice que los perdone, pero es que a lo mejor Dios se está equivocando y eso no es suficiente. Yo también tengo que hacer algo más. Yo también tengo que vengarme, yo también tengo que poner un alto, yo también tengo que hacer esto, aquello, ¿no? Y nos estamos poniendo nuevamente a nosotros mismos en un lugar superior a Dios, el cual no nos corresponde, porque aquí dice que quién va delante de nosotros, Él, ¿verdad? Significa que Él va primero, que Él sabe por dónde y que entonces nosotros simplemente tenemos que seguirlo. Entonces, a veces nos hace falta bajarnos, como dicen coloquialmente, del banquito y entender que nuestra posición es inferior delante de Dios. Dios sabe más, Dios conoce más, Dios sí es todopoderoso, Dios sí sabe todo lo que piensan las demás personas, no tú ni yo. A veces hay que bajarnos del banquito y dejar que Dios obre en nuestra vida.